tal y como la encontramos en Gálatas capítulo 3, yo le pediría a nuestra hermana Altagracia que nos lea Gálatas 3, del versículo 1 hasta el versículo 13. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace para las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Lee el versículo 14 también. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Hermanas queridas, nos dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Gálatas es un libro que nos habla acerca de la problemática que se había levantado en las iglesias de Galacia, que eran el fruto del trabajo misionero de Pablo. Y se habían introducido unos falsos maestros que pretendían judaizar la iglesia. Pretendían que las personas, que los creyentes guardaran la ley como un requisito fundamental para ser verdaderos cristianos. Que si no se guardaba la ley, entonces no se podía ser cristiano. Y entonces Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos queridos, me llama la atención que Pablo los califica de insensatos. Entonces, eso significa de que nosotros los cristianos podemos caer en la insensatez. Podemos volvernos insensatos. ¿Y de qué manera? Pues sigamos profundizando lo que nos dice la palabra de Dios.
Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y es que muchas veces, nosotros, cuando quitamos nuestra mirada de la verdad del Evangelio y nos dejamos seducir, nos dejamos fascinar por las cosas del mundo, por otra cosa, entonces nos comportamos como insensatos. Y es que en todo momento tenemos que tener en cuenta el Evangelio, lo que hemos recibido, y lo hemos recibido claramente, porque dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A la verdad. Y sabemos muy bien quién es la verdad. La verdad es Cristo. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Cristo, con su resurrección, selló esa verdad. La palabra que salía de Cristo era la verdad. Pero Cristo no era un charlatán. Cristo resucitó al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Estaríamos creyendo una mentira. Pero tú tienes el testimonio del Espíritu en tu vida. Y tienes el testimonio del Espíritu porque Cristo resucitó. Cristo resucitó al tercer día. Cuando murió Mahoma, sus discípulos, sus seguidores, esperaron 3 días a ver si resucitaba como Cristo resucitó. Tuvieron que enterrarlo deprisa y corriendo porque ya olía. Ya eran 3 días y no resucitaba. Creo recordar que incluso esperaron un día más por si acaso y tuvieron que enterrarlo. Pero Cristo resucitó. Y tú eres un testimonio de la resurrección de Cristo. Somos un testimonio de la resurrección de Cristo. Y es un Cristo crucificado. No es un mero maestro, como la gente del mundo, ese Cristo humanista es presentado ante el mundo. Un maestro de motivación. No, Cristo es un Salvador. Cristo es el Salvador, mejor dicho, el único Salvador. Y somos un testimonio de la salvación, de la obra de salvación en nuestras vidas. Y si nosotros nos empezamos a desviar de esta, que es la verdad del Evangelio, efectivamente nos ganamos con toda justicia el ser llamados insensatos. Nos dice la palabra, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La obra de gracia. Aquí en este versículo nos está hablando de la obra de gracia del Espíritu. Es un mensaje. El Evangelio es un mensaje. Porque dice la palabra o por el oír con fe. ¿Y qué es lo que se oye? Un mensaje. Cuando tú diste tu corazón a Cristo, lo diste porque oíste el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje ha obrado en tu vida. Tú abriste la puerta de tu corazón. Y al abrir la puerta de tu corazón, Cristo entró. Y cuando Cristo entró, lo cambió todo. Quitó el viejo mobiliario que había en tu vida y lo sustituyó por un mobiliario nuevo. Quitó las viejas cortinas y puso cortinas nuevas. Pintó la casa y las tuberías que estaban rotas
y las paredes que estaban llenas de humedad, Cristo las sanó. Te renovó completamente, porque Cristo es vida. Y allí donde Cristo entra, nada vuelve a ser igual, porque Cristo transforma y cambia las vidas. Gloria al Señor. Amén. Pero qué insensatos seríamos, hermanas queridas, en esta tarde, qué insensatos seríamos si volviéramos otra vez atrás. Si volviéramos, hermana, a poner el viejo mobiliario, las viejas cortinas, si empezásemos a pintar la casa a nuestra forma y a nuestra manera, seríamos insensatos. ¿Qué es lo que estaban haciendo los Gálatas? Los Gálatas estaban poniendo algo de ellos mismos frente a la obra del Espíritu Santo. Pero el verdadero cristiano es dirigido por el Espíritu. Esto solo quiero saber de vosotros, les dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces no son nuestros pensamientos, es el mensaje que te proclama la obra de amor de Dios a través de Cristo por ti, por ti. La nueva naturaleza que hemos recibido del Señor es una obra del Espíritu. Es una obra del Espíritu. Entonces, ¿estamos posicionados en esa nueva naturaleza? ¿Estamos afirmados en el Espíritu? ¿O estamos desviándonos? Porque, hermanas queridas que me escuchan en esta tarde, sepan una cosa, que rara vez el cristiano cae en la mundanalidad de manera sorpresiva, como quien cae por un abismo. No, normalmente es como una pendiente que casi que parece recta y nos vamos deslizando, y cuando nos venimos a dar cuenta estamos abajo. Estábamos arriba y resulta que te ves abajo. Te ves como un insensato, como una persona que ha abandonado la obra del Espíritu de Dios en tu vida, en nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces, hermanos, ¿tomará nuestra naturaleza vieja de nuevo el control de nuestra vida? Hermanas queridas que me escuchan en esta tarde, yo muchas veces me meto en las redes y estoy sorprendido de la carnalidad y de la insensatez de muchos cristianos, y algunos de ellos son pastores, son líderes, son apologetas y están comportándose como niños espirituales. Se están comportando llenos de rencores, de celos, de envidia, acusándose unos a otros, en unas peleas doctrinales que no llevan a ninguna parte. Con lo bonito que es tener en cuenta que el Evangelio es la buena noticia que tenemos en Cristo. Que si toda persona que se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en él, ese es tu hermano y tu hermana en la fe. Aunque tenga cierta clase de doctrina distinta, la Biblia es lo suficientemente grande, la Biblia es suficientemente amplia para acoger muchos tipos de matices y de opiniones. No podemos contender por doctrinas secundarias que no afectan para nada a la salvación. Entonces, ¿a qué vienen esas peleas que estoy viendo en internet? ¿A qué vienen esas acusaciones, incluso hasta insultos? Eso o es infantilismo o es simplemente
una muestra clara de que tienen la Iglesia evangélica como una religión, pero no tienen a Cristo en su corazón. Que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor les dé discernimiento para que se den cuenta dónde están y qué es lo que están haciendo. ¿Qué dice el versículo 4? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, después de recorrer tanto camino como hemos recorrido en el Señor, ¿vamos a volver otra vez para atrás? Hermanas queridas, ¿vamos a volver otra vez para atrás? ¿A comportarnos como nos comportábamos antes de conocer a Cristo? ¿Vamos a volver para atrás? Después de haber recorrido tanto, ¿van a volver a salir de nuestra boca palabras torpes, truhanerías, resentimientos en nuestro corazón? Va a brotar de nuevo la ira, el enojo, la envidia, la avaricia o la mentira, justificando la mentira. Evidentemente, eso indica una cosa, y lo que indica es que Dios no deja de obrar en nuestro espíritu, pero nosotros muchas veces le ponemos obstáculos a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y si nosotros volvemos a edificar, a sacar a relucir la vieja vida, entonces eso significa que le estamos poniendo cortapisas, le estamos poniendo obstáculos al Señor en nosotros. Eso significa una cosa, que estamos volviendo a tomar el control de nuestra vida. ¿No será más bien eso, que estamos volviendo a destronar a Cristo como Señor de nuestras vidas y nos estamos sentando nosotros en el trono de nuestra vida? Yo creo que sí. Si es así, esto muestra la razón de nuestro fracaso como cristianos y de nuestra decadencia espiritual. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. ¿Qué dice el versículo 5? Aquel pues que os suministra el Espíritu, está hablando del Señor, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios no deja de orar por el Espíritu. El Espíritu obra en nosotros. Dios obra a través de su Espíritu. ¿Qué pasa si obramos en nuestra carne? ¿Qué pasa si estamos obrando en nuestra carne? ¿No entorpeceremos la acción del Espíritu? Evidentemente estaremos entorpeciendo, poniendo obstáculos a la obra del Espíritu en nuestra vida. ¿Reduciremos nuestra vida cristiana a reglas de conducta? Ley. ¿O nos dejaremos llevar por el Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta? Porque entonces, cuando nuestra vida se convierte en unas reglas a la medida de nuestro interés, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estaremos fracasando en nuestra vida espiritual. Estaremos volviendo otra vez al viejo hombre. Lo que tenemos que hacer, hermanas, es dejar fluir el Espíritu de Dios para que siga obrando maravillas en nosotros. Hermanas queridas, tenéis el testimonio del Espíritu en vuestra vida. Recordar las maravillas que Dios ha hecho en vuestras vidas, porque el Señor es fiel a sus promesas. Como hemos cantado en ese cántico que dice que dejó las 99 y fue por nosotros cuando estábamos perdidos. ¿No te has sentido muchas veces perdida? Y el Señor ha ido a por ti y te ha llevado en sus brazos al redil.
¿Cuántas maravillas, cuántos testimonios hay en tu vida de lo que el Señor ha hecho? Entonces, ¿seremos tan necios de volver hacia atrás? ¿Seremos tan necios de descarriarnos, de salirnos del redil de Cristo? No, tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, que la nueva naturaleza que el Espíritu Santo creó en nosotros esté dominando a la vieja naturaleza, y entonces mostraremos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y nos dice el apóstol, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír con fe. O sea, que la fe cimienta nuestra vida espiritual. La fe cimenta y fortalece la casa de nuestra vida espiritual, la fe. Pero cuando tú empiezas a ponerte en el lugar de Cristo, a destronar a Cristo como Rey y Señor de tu vida, entonces empiezas a dirigir tu vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que vienen los fracasos. Y entonces tu fe se debilita. Pero aquel que tiene una fe fuerte en el Señor, que se fortalece en el Señor, tiene una vida espiritual exitosa, una vida de éxito, de triunfo. Porque ¿sabéis una cosa? Es el Espíritu el que obra en nosotros. Es el Espíritu el que obra en nosotros. ¿Qué dice el versículo 6? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que creyó a Dios. No dice creyó en Dios. No fue la fe la que le fue contada por justicia, sino creer la promesa que Dios le dio. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el cimiento de nuestra vida? ¿Cuál es la base? La base que sostiene nuestra vida. La fe. Somos hombres y mujeres de fe. La fe es la que fortalece, la que da base a nuestra vida espiritual. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, somos hijos e hijas de Abraham porque somos de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que lo hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, si tú quieres tener los galardones de las maravillas de Dios, entonces tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces, si quieres tener una vida de éxito, tienes que tener una fe fuerte, fortalecerte en el Señor. Que dice el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, está muy claro que la Escritura es la que nos provee del mensaje de salvación. Y dice que previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, que dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y tú eres bendita de Dios. Tú eres bendito de Dios.
Somos benditos de Dios porque tenemos la fe que nos da el Espíritu Santo. Entonces, si estamos fracasando en nuestra vida espiritual, si nos estamos dejando llevar otra vez de la ira, del enojo, de la maledicencia, de palabras deshonestas de nuestra boca, de truanería, de avaricia, de envidia y de tantas cosas, es porque el viejo hombre está tomando el lugar del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. No podemos caer en esa trampa, porque entonces seríamos necios, porque somos nosotros los que queremos obrar y hacer de nuestra vida conforme a la medida de nuestros pensamientos. Pero tus pensamientos no sirven. Sirven los pensamientos del Señor. No son nuestros pensamientos, son los pensamientos de Dios. Es la dirección de Dios, es la dirección del Espíritu. Es obrar en fe, dirigidos por el Espíritu. Porque cuando tú empiezas a hacer las cosas por ti mismo, cuando empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos, entonces nuestra vida es un fracaso. ¿Sabes en lo que nos convertimos? Nos convertimos en necios. ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad del Evangelio? ¿Tu carne? ¿Tu carnalidad, hermano y hermana? Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? No podemos acabar por la carne. Tenemos que seguir en el Espíritu, dirigidos por el Espíritu. Porque si somos dirigidos por el Espíritu, entonces la voluntad de Dios será real en nuestra vida. Gloria al Señor. Pero si no somos dirigidos por el Espíritu, si somos dirigidos por nuestra carne, entonces es el viejo hombre el que está otra vez gobernando nuestra vida. Y tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios y levantar nuestros ojos al Señor, porque es del Señor que recibimos el Espíritu, recibimos la fortaleza. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Gloria al Señor. Que el Señor grabe a fuego en nuestros corazones este mensaje que nos ha traído el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén.